Bueno, kaixo, benetan pozik nago gaur hemen zuekin. Dejar que os presente a esta niña que se llama Jimena, es una niña de Madrid, del barrio de Aluche, que es un barrio de clase media, de clase trabajadora. Y hace 2, cuando ella tenía 4 años, pues una tarde se fue a jugar con su madre al parque, a la caída de la tarde, porque ya sabéis que en Madrid aprieta bien el calor por las tardes de verano, y pasaron un buen rato y volvieron a casa. Y al volver a casa, la madre de Jimena se dio cuenta de que tenían un pequeño problema. Y es que en el trayecto entre el parque y la casa se había perdido la pequeña prótesis de silicona que Jimena utilizaba y que hacía las veces de antebrazo y brazo, porque esta chiquita tiene esta diversidad funcional. Claro, imaginaros la desesperación de esa madre. No sabía qué hacer y en un momento dado dijo, bueno, voy a llamar a la gente de APAIPA. ¿Qué es APAIPA? Bueno, pues APAIPA es una asociación de ayuda para niños y para jóvenes con diversidad funcional, que es una asociación no muy grande, pero es muy activa. La madre de Jimena les llamó y le contó lo que estaba pasando. Y ellos dijeron, no te preocupes, que vamos a ayudarte a buscarte la prótesis de Jimena. Y utilizaron su altavoz, que eran las redes sociales. Entonces pusieron una publicación en Facebook y una publicación en Twitter. Estas, en la que básicamente contaban a la gente que les seguían qué es lo que había pasado y pedían ayuda para que alguien se lanzara a la calle, fuera a la calle, a ese parque, a ver si encontraba esa pequeña prótesis que era tan importante para ellos, ¿no? Bueno, a la media hora no sabéis lo que fue aquello. Yo vi esta publicación en nuestra cuenta de Twitter. Bueno, pues a la media hora había un montón de gente del barrio de Aluche buscando el bracito de Jimena. Y había un montón de gente de Madrid rebotando en la noticia para que todo el mundo supiera, más gente de Aluche, que ese brazo había desaparecido y que había que encontrarlo a toda costa porque era muy importante. Pero también gente del resto de España, gente del resto del Estado. Incluso gente desde fuera, como por ejemplo este sacerdote de Roma que mandó este mensaje diciendo, mira, yo estoy en Roma, es que no voy a poder ir a buscarlo, pero yo puedo rezar. Y puso esta foto de San Antonio. Total, que aquello era un conglomerado de buenos sentimientos y de fuerza colectiva. Bueno, pues entre tanto buen rollo, tantos rezos y tanta mente pensante, alguien tuvo una buena idea. Dijo, oye, ¿y por qué no llames al servicio de mantenimiento del parque? Porque claro, el miedo de la madre de Jimena era que el bracito, que era tan pequeño, que esa prótesis tan pequeña, pudiera confundirse con el brazo de una muñeca. Y efectivamente fue exactamente lo que pasó. Un operario de limpieza acabó encontrando el brazo en un cubo de basura. La asociación, APAIPA, volvió a utilizar sus redes sociales para decir lo mismo. Hemos encontrado el brazo. No os imagináis el agarrón que nos llevamos, gente que no nos conocíamos de nada, pero que ese día estábamos unidos en una causa común, que era encontrar el brazo de esta pequeñita. ¿Vale? Quiero deciros con esto que las redes sociales sirven para muchas cosas buenas. Y yo en todo este tiempo, y son 17 años explorando, muchas veces he pensado si merecen la pena, sobre todo en estos últimos tiempos que es tan desabrido, ¿no? Pero me acuerdo de Jimena, me acuerdo de todas las personas a las que las redes sociales han hecho bien, han hecho algo bueno, y sí, pienso que esta exploración sí que merece la pena. Como decía Cristina, yo vengo de la televisión. A ver, quería contaros, espérate, que no quiero que se vea. Aquí está, de la televisión. Yo soy una periodista de vocación. Me encanta contar, he trabajado siempre en informativos de televisión, mucho tiempo en París, también haciendo crónica judicial, política, hasta en el Congreso. En fin, he hecho muchas cosas, me encanta lo mío. En 2010, la cadena para la que trabajaba, que era CNN Plus, cerró. Y ese día yo pude enterarme a través de un contacto interno que ese cierre se iba a hacer público. Estaban redactando un comunicado y en un momento dado yo pensé que ese comunicado ya se había hecho público, pero no. En ese momento en el que yo recibí la noticia y la confirmé con 2 fuentes, como buena periodista, de que una cadena de televisión de noticias cerraba en España, pensé, Dios mío, esto merece la pena contarse. Pero claro, yo no puedo contar el cierre de CNN Plus en CNN Plus.
¿dónde lo cuento? Y pensé, esto de Twitter y tal. Os estoy hablando del año 2010, hace 15 años. Yo no había tenido básicamente tiempo para tocar las redes sociales porque vivía en una cadena de noticias, siempre haciendo noticias en directo y siempre hay muchas cosas que contar, ¿no? Y pensé, pues yo voy a poner aquí un tuit. Y puse este tuit, cierra CNN+. A ver qué pasa. Casi por la pulsión de contarlo. Y a los 10 minutos el teléfono echaba humo. Un montón de gente compartía la noticia, otra gente me preguntaba, gente que reaccionaba, no se lo creía, pero ¿cómo puedes cerrar una cadena de noticias en España? Y en ese momento, en esa zozobra, ¿no? Porque se perdía una cadena de televisión, yo pensé, a ver, aquí está pasando algo, hay un germen de periodismo. Es decir, es que si todas estas personas que me conocen, porque durante mucho tiempo me han visto haciendo noticias en la tele o desde varios sitios y tal, me reconocen como periodista, yo puedo contar aquí algo, con lo cual aquí hay un camino de periodismo que seguir. Y fue maravilloso. Yo dije, vale, pues esto es lo que voy a hacer. Voy a intentar ver dónde me lleva este camino, ¿no? Y a lo que me llevó es a más periodismo. Es decir, empecé a contar cosas en redes sociales, como por ejemplo la muerte de mi propio canal de noticias. Porque el periodismo en redes sociales te permite captar la esencia de las pequeñas historias que siempre acaban contando las grandes historias. Y todos los acontecimientos de la historia tienen muchas pequeñas historias que a veces se quedan fuera del radar de los grandes medios, fuera de las tertulias políticas, pero ahí están. Es algo muy pegado a la gente. Contamos la historia minuto a minuto, lo que iba pasando desde que se anunció hasta que las puertas de esa cadena cerraron. Y después de esa noticia vinieron más noticias, más cosas que se podían contar. Por ejemplo, manifestaciones, protestas, juicios o, por ejemplo, este tipo de reivindicaciones que en Madrid se celebran periódicamente de asociaciones de represaliados del franquismo, víctimas del franquismo, que piden un año y otro año y otro año, ¿verdad?, justicia, reparación, y piden que, por favor, se les permita recuperar los restos de sus seres queridos que muchas veces se encuentran todavía en cunetas o en fosas comunes. Y tú puedes darle voz. No depende de nada. Yo era mi pequeño CNN+. O, por ejemplo, poder seguir la emergencia, el nacimiento, la evolución y el cierre de uno de los movimientos de protesta civil más importantes que hemos vivido en Europa, como fue el movimiento del 15M, que fue un momento que no tenía adscripción política, era gente. Yo en ese caso decidí, me voy a mudar a la Puerta del Sol. Yo seguía trabajando para otra televisión, que era 4, pero todo mi tiempo era para contar minuto a minuto, tuit a tuit, todas las escenas que hicieron ese acontecimiento histórico, como esa. No sé si pasaste por allí, eso es el kilómetro cero de las carreteras de España, la Puerta del Sol, que se convirtió en una gran acampada donde pasaban cosas como esto, ciudadanos anónimos que hablaban en torno a un ágora, todo el mundo le escuchaba, ¿no? O, yo qué sé, padres que iban con hijos, como el pequeño Iker que llegó con esta fantástica camiseta, ¿no? Con 2 mensajes, yo también quiero un futuro. Este tipo de relatos, quizá en una conexión en directo no hubiera tenido mucho sentido, pero aquí sí que lo tenía, ¿no? Maravilloso. Bueno, todo fue muy bien. Sigue contando muchas cosas, aquí en París, los atentados de Bataclan, con un móvil en la mano, trabajando ya solo para las redes sociales, hasta que en 2016 empezamos a darnos cuenta de que en redes sociales no solamente estaba la gente que hacía el bien, o la gente que hacía causa solidaria, o que intentaba hacer periodismo, sino que también, al estar dentro de las redes con la actitud de escuchar, que era lo que te permitía entender, por ejemplo, cómo los movimientos sociales, como las primaveras árabes o como el 15M, se nutría también de una comunicación que fluía, de una conversación que fluía desde las redes sociales, gente a los que los grandes medios, las grandes tertulias, los periodistas viejunos como yo no escuchábamos si no estábamos en las redes sociales palpando y filtrando todas esas preocupaciones de toda una juventud. Bueno, pues en ese ejercicio de escucha de pronto descubrimos que en 2016 estaban pasando cosas que no eran tan bonitas. Por ejemplo, que las redes sociales estaban sirviendo para alterar o para manipular las emociones de la gente o para alterar la percepción que tenían de la realidad y que había actores que estaban haciendo campañas electorales, como han dicho otros ponentes, con todos esos datos que estaban extrayendo de las redes sociales. Y entonces descubrimos que esos actores estaban utilizando el odio y la desinformación para ocupar el espacio, para hacerse grandes, para hacerse notar y para llegar al corazón de muchas personas.
En 2016, Donald Trump ganó sus primeras elecciones, el Brexit triunfó en una decisión de la que la mayoría de los británicos, según los sondeos, se han arrepentido, y a partir de ahí pensar en lo que hemos vivido, en una especie de concatenación de procesos electorales en los que aparecen candidatos que no sabíamos que existían y que han sido aupados a lomos de las redes sociales. Campañas sucias, campañas escondidas, campañas ilegales, porque escapaban a la visión de los propios reguladores, ¿no? Con lo cual, para mí, que siempre las redes sociales necesitan un propósito, y para mí el propósito era hacer periodismo, se unió un segundo propósito cuando esto sucedió, que era intentar entender los engranajes, los rudimentos, las claves que hacen que la desinformación en las redes tenga un impacto tan grande en nuestra vida como sociedad, pero también en nuestra vida como ciudadanos, incluso como individuos. Porque era otro tipo de periodismo. Yo le dije, esto lo vamos a llamar el periodismo de la desinformación. Que no es ser un fact-checking, yo no hago verificación, yo observo la información, intento entenderla. Pero claro, tenemos un enemigo delante que es un poco complicado, digamos un obstáculo, que se llama el algoritmo. El algoritmo es lo que permite que tú entres en una red social y que te encuentres en un momento dado cómodo, porque el algoritmo, que es, si vosotros abrís vuestra cuenta de Twitter donde pone para ti, va a proporcionarte un menú que piensa que es el que tú deberías ver en función de tus gustos o de lo que ellos quieren que vean. Claro, eso es letal para una persona que intenta mirar las redes sociales con cierto grado de capilaridad, de detalle, ¿no? Con lo cual pensé, vale, ya tengo dos propósitos, periodismo de la desinformación, tengo que añadir un tercero. ¿Cómo le puedo hacer, y perdonadme la expresión, un corte de manga al algoritmo? Es decir, ¿cómo puedo trabajar en las redes para poder mirar con calidad? Es decir, sin que el algoritmo me diga qué es lo que tengo que mirar. Y en eso estoy. Y se puede hacer, y esa es la buena noticia. Las redes sociales son esto, algo que están irrumpiendo, como hemos visto en otras ponencias, de forma decisiva en nuestra vida como ciudadanos, pero también en nuestras esferas como personas. Y por eso necesitamos controlar nuestra actividad en las redes sociales. En esas muescas, en esas huellas que deja tu vida digital, yo he identificado tres que me preocupan esencialmente. La primera es la capacidad para la infelicidad que generan las redes sociales. Y me explico. En el ADN de cada red social está el manipular todo lo que hace que tú puedas viralizar, que tú puedas compartir. Y la mayor gasolina viral que existe son las emociones negativas. Esencialmente dos. La ira, el odio y el miedo. Tres, vamos a dejar. Todo lo que te asusta, todo lo que te indigna, todo lo que escandaliza. Vale. Y eso ha conseguido que la conversación de odio empieza a ser casi integradora. Ese es su modelo de negocio. Con lo cual, para mí, mi primer luz roja, es decir, ten cuidado porque en las redes sociales no está a hacerte feliz, más bien todo lo contrario. Su ADN está encaminado a mover cosas que a un ser humano normal le hace profundamente infeliz. La segunda reflexión y la segunda conclusión, después de tantos años metida en redes, tanto tiempo, es que las redes sociales son estupendas, pero han terminado alojando una tal cantidad de información que es inasumible. No sé si pensar en vuestra propia experiencia cuando abráis el teléfono móvil y empezáis a encontrar que os llega información de 1000 sitios diferentes, los canales de WhatsApp de vuestras primas, de vuestras amigas, de vuestra familia que os mandan más cosas. Tenéis aplicaciones igual de algún medio de comunicación, más las redes. Al final, y todo eso además dentro de vuestros móviles que se mezcla con la noticia, con la desinformación, los memes. Ahora llegan los vídeos de la IA, con las caras cambiadas y tal. Es un batiburrillo de contenido que empieza a ser poco digerible, es casi inasumible para nosotros. Eso, desde luego, no nos está haciendo ni mejores ciudadanos ni mejor informados, que es algo que necesitamos para seguir viviendo en democracia, ¿no? Yo le llamo esto el síndrome del ciudadano apabullado, que es, por lo menos yo me siento así, apabullada, ¿no? Y la tercera es que las redes sociales y las plataformas digitales en general tienen otra característica, que además me noto en mis carnes, que es el tema de, son depredadores de mi atención.
Es decir, pasamos demasiado tiempo dentro de las redes sociales. Es decir, porque básicamente es un modelo de negocio. Cuanto más tiempo estés dentro de una red haciendo scroll, tirado en la cama o después de cenar en el sillón, pues es estupendo porque tú te lo puedes pasar bien, más o menos te puedes entretener y ellos están encantados porque cuanto más tiempo están, más dinero ganas, más publicidad puede servirte y más datos de tu experiencia de usuario puedes sacar, ¿no? Eso tiene una incidencia y un impacto no solamente sobre tu disponibilidad de tiempo, sobre el tiempo que utilizas, sino también sobre tu capacidad de concentrarte. Con lo cual, esta es una época de ciudadanos distraídos, porque ese consumo fragmentado, un poco como del oro, de ir picando un poquito, hace que no trabajemos la estructura de nuestro cerebro para concentrarnos profundamente y para poder aprender. Para poder aprender. Con lo cual, con todas estas conclusiones, igual me vais a decir, me vais a decir, vámonos de las redes. Yo diría, no nos vamos a ir de las redes. No nos vamos a ir de las redes porque las redes seguramente nos van a seguir proporcionando funciones útiles, porque además alojan una gran parte de la realidad y lo hemos visto en otras ponencias. Pero lo que sí podemos cambiar, las redes sociales no van a desaparecer, pero lo que sí podemos cambiar es la forma de estar en ellas, para que sea crítica, para que sea selectiva, para que sea útil, para que sea libre. ¿Vale? Yo creo, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, que delante tenemos ahora mismo una batalla silenciosa, líquida, invisible, como todo lo que pasa en las redes sociales, que es la batalla por la protección de nuestra propia capacidad y autonomía cognitiva, nuestra capacidad de aprender, de seguir concentrándonos, pero también la protección de nuestra libertad individual. Y, por supuesto, y lo estamos viendo cada día con mayores amenazas, la protección de nosotros como ciudadanos que quieren seguir viviendo en paz y en libertad. Esta es una batalla invisible, pero os aseguro que merece la pena que la libremos todos juntos. Muchas gracias.